Buenos días, niñas y niños de cuarto básico. Hoy les voy a presentar en la unidad número 3 de Historia y Geografía los pueblos prehispánicos que habitaron la región de América, ¿cierto? Vamos a ver tres: los mayas, los aztecas y los incas. Hoy comenzaremos con los mayas. La civilización maya habitó una región ubicada en el territorio del sur-sureste de México y en los territorios de América Central de los actuales Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, con una historia de aproximadamente 3000 años. Ubicación geográfica. Aquí podemos ver en la parte de color verde más oscuro la ubicación de los mayas, con sus principales ciudades: Mayapún, Uxmal, Sayil y Chichén Itzá, que es la ciudad principal. Cronología maya. Los mayas tuvieron una cronología con tres principales periodos: el preclásico, el clásico y el posclásico, que vamos a ir viendo a medida que van pasando las diapositivas. Aquí comenzamos con el preclásico. Desde el año 1500 a.C. al año 250 después de Cristo. Las tribus nómadas forman las primeras aldeas. Este es el periodo de formación, durante el cual la población creció, la agricultura desarrolló nuevas técnicas de cultivo, se practica la crianza de animales domésticos y técnicas de construcción con paja y madera. Los mayas fueron esencialmente agricultores, esa era su actividad principal, y el principal alimento fue el maíz. Los gobernantes fueron evolucionando a partir de poderosos líderes espirituales. En esta primera etapa, la sociedad maya se caracterizó por ser una sociedad igualitaria, donde cada uno de los habitantes de la aldea gozaban de los mismos derechos y privilegios. Periodo clásico. Desde el año 250 al 900 después de Cristo. El periodo clásico fue caracterizado por el surgimiento de las ciudades-estados, gobernadas por reyes poderosos, quienes adoptaron un sistema jerárquico de gobierno, lo que condujo a un creciente desarrollo e intercambio económico con otras regiones. Como resultado del crecimiento de la población y el desarrollo económico surgieron las clases sociales. La nobleza, que era la más importante, ¿cierto? La gente común y los esclavos. Eso significa que sea jerárquico, ¿ya? Porque habían personas que tenían mayor importancia en esa sociedad y gente que tenía menor importancia. Esta nueva organización social jerarquizada desplazó por completo a la sociedad igualitaria. La astronomía, la medicina y la escritura se desarrollaron. Estos grandes estados urbanos fueron construidos alrededor de los centros ceremoniales y cubrieron amplias áreas de la tierra. ¿Ya? Era un pueblo que era muy avanzado en cuanto a la ciencia y a la tecnología. Aquí podemos ver una imagen de cómo podríamos graficar la sociedad maya, ¿cierto? En el lugar más arriba de esta pirámide tenemos a los nobles, ¿cierto? Al medio tenemos la gente común y mucho más abajo a la gente esclava. Entre medio están la gente del pueblo, ¿cierto? Los comerciantes, los sacerdotes, etc. Una imagen del templo de Tikal. Aquí podemos ver cómo su ingeniería era muy avanzada. Pueden ver aquí, ¿cierto? Estos son lugares, ¿cierto? Que ahora se pueden visitar y para ver su magnitud de que ellos se han mantenido estos lugares hasta el día de hoy. Así de bien estaba hecha su ingeniería y su construcción. El templo de Palenque. Aquí tenemos, este es un relieve que está en el museo del sitio de Palenque. Para los diferentes trabajos en escultura, bajorrelieves, alto relieve y estelas, utilizaron madera, estuco y piedra calcárea, ocasionalmente recubierta de estuco, que es una pasta hecha de polvo y de piedra calcárea, conchas y aglutinantes vegetales. Esto estaba pintado de diversos colores, pero con el paso del tiempo ha quedado así. Aquí hay una estela de Copán, una escultura, Bonampak. Tlachtli es el principal espectáculo de los mayas, que era un juego de pelota parecido al fútbol. Ahí tenemos algo parecido, asemejado a un arco, ¿cierto? Ahí la pelota la tenían que insertar dentro de ese orificio y ahí vencían.
El juego de pelota simboliza una lucha entre las fuerzas opuestas del universo. Es la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. La pelota en constante movimiento representaba el movimiento de los astros y las fuerzas de la creación. Aquí tenemos un ejemplo, una máscara de jade, que es un tipo de piedra. Sabían calcular los movimientos de los planetas, eso en cuanto a la ciencia, predecir los eclipses con una exactitud que no volvió a repetirse hasta el siglo XX. Su sistema matemático no fue siquiera igualado por el antiguo Egipto, podían contar de millones en millones y emplearon el concepto del cero, 1000 años antes que el resto de la humanidad. Como yo les decía, era una sociedad muy avanzada en cuanto a la ciencia, las matemáticas, el arte y la construcción. Los mayas desarrollaron un sistema de escritura muy avanzado. Ven, ahí pone. Son especies de jeroglifos. Los jeroglíficos usados en la ciudad del Palenque, ahí podemos ver un ejemplo de ellos. Así era su escritura. Y aquí tenemos su sistema de numeración. Utilizaban un sistema de numeración vigesimal posicional. El punto tiene un valor numérico del 1 y la raya del número 5, y así se iban sumando y adquiriendo los valores. Economía maya. La agricultura, como les decíamos anteriormente, es algo muy importante para ellos. Los mayas fueron básicamente agricultores y su principal cultivo era el maíz, utilizando la técnica de la roza. ¿Qué es la técnica de la roza? Bien, la roza consiste en cortar y quemar los árboles antes de sembrar. Mezclan la tierra con ceniza para mejorar su producción. Como su lugar donde ellos estaban ubicados era muy abundante en cuanto a árboles, para tener un terreno llano en el cual sembrar, ellos hacían esta técnica de la roza. Cortaban los árboles, ¿cierto? Los quemaban y utilizaban las mismas cenizas para poder tener una tierra mejor. También cultivaban frijoles, lo que nosotros llamamos porotos, cacao, camote, calabaza, chile, que nosotros lo llamamos ají, aguacate, ¿cierto? Marañón, guayaba, tabaco y algodón, entre otros. La caza y la pesca. También seguían siendo cazadores, hallando en selvas, montes, litorales y a orillas de esteros gran cantidad de animales, como jaguares, venados, serpientes, tortugas, conejos, monos, utilizando como instrumento los arcos, flechas y trampas, anzuelos de conchas. El comercio. No faltaban maíz y frijoles en ninguna ciudad, ni tampoco madera y palmas para construir las chozas. Pero ciertos productos solo se obtenían de determinados medios geográficos. De allí el nacimiento de un intenso comercio interior dentro del área global y de un comercio exterior con pueblos no mayas. O sea, ellos tenían un comercio y constante comunicación con otros pueblos. Comercializaban con cacao. El cacao era la moneda que ellos utilizaban para intercambiar productos. Eso era como que lo que ahora nosotros llamamos el peso. Ellos, principales productos de cuero, cestas, tejidos, bordados, cerámicas pintadas, miel, la cera, el pescado, los venados, las armas, la sal, etc. Gran parte del comercio se efectuaba por trueque. Sobre todo el comercio local. ¿Se acuerdan qué era el trueque? El trueque era cuando yo intercambiaba algo que yo tenía por algo que yo necesitaba. Eso es el trueque, ¿cierto? En que eran los productos mismos los que se encontraban para intercambiar productos. Usaban algunos artículos como moneda. En primer lugar, las almendras del cacao, como les decía. Luego las cuencas de jade, ciertas conchas marinas de color rojo y en épocas tardías cascabeles y conchas planas de cobre, porque después fueron ellos aprendiendo a manejar los metales. Ahora vamos con el tercer periodo, el periodo postclásico, desde el año 900 hasta el año 1200 después de Cristo. La caída de la civilización maya comenzó alrededor del año 900 después de Cristo, ya cuando empezaron a decrecer sus ciudades, por razón en su mayoría desconocidas para nosotros. Los mayas abandonaron las ciudades ubicadas en Yucatán. Aunque nadie sabe con certeza cuáles fueron los motivos, algunos investigadores han sugerido hipótesis interesantes al respecto, tales como: primero, la improductividad de la tierra para el cultivo. B. El surgimiento de estados militaristas, lo que motivó a los mayas a migrar hacia otras tierras. Eso es lo que posiblemente se cree que sucedió con esta sociedad. Los mayas de las zonas del norte fueron finalmente integrados a inicios del siglo
13 por los toltecas, quienes dominaron en el México central. Algunos centros más pequeños continuaron prosperando hasta la conquista de los españoles al principio del siglo XVI. Y eso ya fue el fin de esta era de estos pueblos prehispánicos, que por eso se llama así prehispánicos o precolombinos, porque con la llegada de los españoles o de Cristóbal Colón, estas sociedades o pueblos se fueron exterminando. Hablar de los antiguos mayas es referirse a la historia de una de las culturas mesoamericanas precolombinas más importantes, pues su legado científico y astronómico es mundial. Contrariamente a las creencias populares, la civilización maya nunca desapareció, por lo menos no por completo, pues sus descendientes aún viven en la región y muchos de ellos hablan algunos de los idiomas de la familia mayense. Eso es una muy buena noticia. Esos niños, estamos viéndonos en las clases virtuales ahora y después desarrollando guías. Un beso.